corte repentino del gas ruso obligaría a Alemania a declarar una ley marcial para la energía. Un corte abrupto de los suministros de gas ruso a Alemania podría suponer un choque de tal envergadura para el país, que desencadenaría una forma de ley marcial para la energía, difundió Bloomberg citada por RT. En su artículo para el medio estadounidense, los periodistas Vanessa de Semi y Amuil sostienen que la vulnerabilidad energética de Alemania, que en 2021 recibió el 55% de sus importaciones de gas desde Rusia, está clara a la vista de su dependencia del gas natural ruso. En el caso de que se interrumpiera el suministro de gas ruso, los economistas pronostican daños de 220.000 millones de euros, 230.000 millones de dólares, más que suficientes para inclinar al país hacia la recesión, subrayan los autores. Según Decemi Wilkes, este tipo de desenlace afectaría a los 80 millones de ciudadanos alemanes y a los negocios del país, desde panaderos hasta los productores químicos. La mayoría de los húngaros está en contra de prohibir los recursos energéticos rusos, confirma encuesta. La encuesta, realizada por Sitsadvik con sede en Budapest, y cuyos resultados fueron publicados por TASS, indicó que las 3/4 partes de los encuestados no apoyarían una prohibición del suministro de petróleo y gas natural ruso a Hungría bajo la presión de Estados Unidos y Bruselas. Una encuesta de opinión pública realizada en Hungría mostró que la gran mayoría de los ciudadanos de esta nación se opone a la prohibición de los recursos energéticos rusos. La encuesta, realizada por Sitsadvik con sede en Budapest, y cuyos resultados fueron publicados por TASS, indicó que las 3/4 partes de los encuestados no apoyarían una prohibición del suministro de petróleo y gas natural ruso a Hungría bajo la presión de Estados Unidos y Bruselas. Según la encuesta, el 89% de los encuestados indicó que las sanciones impuestas a Rusia perjudican la Unión Europea y la economía europea, y el 92% de quienes votaron en las últimas elecciones parlamentarias por el partido gobernante no apoya esta prohibición. Rusia corta el suministro de gas a Europa a través de Polonia. A través de su gigante gasístico Gazprom, Rusia ha cortado el suministro de gas a Europa a través del gasoducto Yamal, que pasa por Polonia. El gigante gasístico ruso Gazprom ha cortado el suministro de gas a Europa a través del gasoducto Yamal, en concreto a través de Polonia, después de que Rusia impusiera sanciones contra la propietaria polaca del tramo, Europol Gas, informó en un comunicado. De conformidad con el decreto del presidente de la Federación Rusa 252 del 3 de mayo y la resolución del gobierno número 851 del 11 de mayo, se impusieron sanciones a varias empresas extranjeras. Entre ellos se encuentra Europol Gas, propietaria del tramo polaco del gasoducto Yamal Europa, señaló el portavoz de Gazprom, Sergei Kuprianov. Por ello, añadió en la cuenta de Telegram de la gasística rusa, se ha impuesto una prohibición de transacciones y pagos a favor de personas sujetas a sanciones, lo que significa en particular para Gazprom una prohibición del uso del gasoducto propiedad de Europol Gas para transportar gas ruso a través de Polonia.
Putin acusa a Occidente de sacrificar al resto del mundo y crear crisis global. Para Putin, la continuación de la obsesión por las sanciones conducirá inevitablemente a complejas consecuencias difícilmente reversibles para la Unión Europea. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó hoy a Occidente de sacrificar al resto del mundo con tal de mantener su dominio global, incluido a través de las sanciones contra Rusia, que, dijo, crean una crisis planetaria. Estas sanciones están provocando en gran medida la crisis global. Sus autores, guiados por ambiciones políticas míopes e infladas por la rusofobia, perjudican en mayor medida sus propios intereses nacionales, sus propias economías, el bienestar de sus ciudadanos, señaló en una reunión telemática con miembros del gobierno. Vemos esto principalmente en el fuerte aumento de la inflación en Europa. En algunos países ya se ha acercado al 20% anual y en la eurozona en su conjunto los precios de las materias primas han aumentado más del 11%, sostuvo el jefe del Kremlin. Para Putin es evidente que la continuación de la obsesión por las sanciones conducirá inevitablemente a complejas consecuencias difícilmente reversibles para la Unión Europea, para sus ciudadanos, y para los países más pobres del mundo, que ya enfrentan los riesgos de una hambruna, sostuvo. La culpa de esto recae por completo en las élites de los países occidentales, que están dispuestas a sacrificar al resto del mundo para mantener su dominio global, enfatizó. El mandatario sostuvo que Rusia afronta con confianza las sanciones sin precedentes impuestas por Occidente por su intervención militar en Ucrania, gracias tanto a una política macroeconómica responsable de los últimos años como a las decisiones sistémicas tomadas para fortalecer la soberanía económica, tecnológica y la seguridad alimentaria. Putin llegó a afirmar que la victoria soviética sobre la Alemania nazi hace 77 años que Rusia celebró el lunes, se logró no solo en las batallas en los frentes, sino también debido al poder económico de nuestro país, que en ese momento se enfrentó al potencial industrial no solo de Alemania, sino de casi toda Europa. Nuestras empresas productivas están ocupando paulatinamente los nichos que quedaron vacantes tras la salida de socios sin escrúpulos en el mercado interno, incluyendo bienes de consumo, equipamiento industrial y de servicios, maquinaria de construcción y agrícola, sostuvo Putin. Según el presidente, Rusia, el segundo productor de grano después de Ucrania y donde la campaña agrícola se ha frustrado por la ofensiva rusa, espera una cosecha récord este año de 130 millones de toneladas, incluyendo 87 millones de toneladas de trigo. Esto nos permitirá no solo satisfacer las necesidades internas con un margen, sino también aumentar los suministros al mercado global para nuestros socios, lo cual es muy importante para los mercados globales de alimentos, subrayó. A su vez, dijo, la inflación se está desacelerando gradualmente, si bien la tasa anual se sitúa ya en el 17,77%. Putin indicó además que entre enero y abril el superávit presupuestario consolidado ascendió a 2,7 billones de rublos, 41.000 millones de dólares, aunque los gastos también crecieron notablemente debido a decisiones para sostener la economía. En el contexto de una balanza comercial exterior positiva récord, el tipo de cambio de la moneda nacional, el rublo, también se está fortaleciendo. Este año muestra, probablemente, la mejor dinámica entre todas las monedas del mundo, aseguró. A finales de febrero, tras el inicio de la ofensiva militar rusa en Ucrania, el rublo cotizaba por encima de las 103 unidades por dólar y hoy se situaba en 65 por billete verde por primera vez desde principios de 2020.
Eso sí, admitió que la demanda interna se encuentra rezagada respecto al año pasado y que el dinero en las cuentas de empresas y ciudadanos continúa disminuyendo.